Mm, Me propongo en aproximadamente unos 10 minutos dar una explicación, según mi punto de vista, de dónde viene tanta violencia de los últimos años. Violencia de tipo guerrillero, violencia de tipo paramilitar, eh, de otros grupos, en fin. Lo que sí voy a tratar de hacer, dentro de lo posible, porque en algún caso no va a ser, no puedo ocultar un hecho histórico, es no dar juicios de valor. Por lo tanto, ahí me toca de pronto no mencionar algunas cosas. Yo situaría el origen de las guerrillas a raíz de la muerte, del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, aquí en Bogotá. Ese día, a raíz de la muerte del caudillo liberal, los liberales se rebelan y se da una revuelta que principalmente costó muchísimos muertos aquí en Bogotá. Era presidente Mariano Ospina Pérez, conservador. Posteriormente, ya en el año 49, surge como presidente de la República, es elegido Laureano Gómez, también conservador. Y él, como una especie de represalia también, y además porque tenía muchos fanatismos políticos, desencadena una violencia terrible contra los liberales, principalmente en los campos. Eso costó, esa violencia liberal conservadora o conservador liberal, como lo quiera mencionar, costó miles de muertos, principalmente de tipo campesino o en los pueblos. Como una respuesta a esa violencia desencadenada por el presidente de la República, muchos campesinos y gente de los pueblos se van al monte conformando las guerrillas liberales. Eso por supuesto generó una, un nuevo tipo de violencia. El 9 de junio, 8 9 de junio creo, si la memoria no me falla, de 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla da golpe de Estado. El ejército se toma el Palacio Presidencial, se toma las principales ciudades y pueblos de Colombia, y en los días o meses subsiguientes, Rojas Pinilla ofrece una amnistía a esas guerrillas. Debo advertir que no solamente fueron guerrillas, ah, también hubo gente que sin ninguna ideología, sin contar ninguna ideología, simplemente como una respuesta de venganza, constituyeron los grupos de bandoleros. Estoy recordando ahorita, por ejemplo, el caso de Sangre Negra, de Tarzán, de Esquite, de Pistocho, etcétera. Y entre las guerrillas liberales, estoy recordando ahorita, por ejemplo, voy a citar unos dos o tres casos: Eliseo Velázquez en Arauca, Guadalupe Salcedo en los Llanos, Aljure también en los Llanos, en fin. Por supuesto, los bandoleros no se entregan. Ellos son dados de baja a través de los años, inclusive todavía muchos de ellos permanecen hasta 1960 y pico y bueno, finalmente son exterminados. Pero muchas guerrillas liberales sí se entregaron. Pero hay un lío, fueron traicionados. Algunos durante el gobierno de Rojas Pinilla, otros después del golpe de Estado que se le dio a Rojas Pinilla, que le dieron los políticos el 10 de mayo de 1957, que se constituye inicialmente una junta militar formada por 5 militares,
se constituye el Frente Nacional, donde 4 años le correspondían a un liberal, 4 años a un conservador. Lo inicia Gerard Camargo, continúa Guillermo León Valencia, etcétera. Y estos primeros terminan de traicionar a los guerrilleros liberales que se entregaron. Dado ese, digamos, ese antecedente, muchas guerrillas no se, bueno, muchas no, algunas guerrillas no se entregaron. Es el caso de la guerrilla que formó Manuel Marulanda Vélez, tiro fijo, que posteriormente llamaron las FARC. Es el caso del ELN, que lo fundó Fabio Vázquez Castaño, un cajero de Banco de Pereira, en el año 57. Ellos, al ver que los gobiernos no les cumplían las amnistías que habían ofrecido, pues permanecen como guerrillas, que luego evolucionaron hasta lo que hoy ya todo el mundo sabe que son las FARC, o que fueron, que son el ELN, y otros como fueron el EPL. El caso del M-19 es diferente, porque el M-19 nace de un partido político que se llamó la ANAPO, que apoyaba a Gustavo Rojas Pinilla. Por supuesto, era de derecha. El M-19 nace como un partido de derecha, pero posteriormente evoluciona y algunos de sus miembros adoptan una posición socialista. Eso más o menos es, digamos, la historia del nacimiento de todos estos movimientos actuales. Posteriormente nacen las autodefensas, que son como una oposición a los movimientos guerrilleros. Como dije que no iba a hacer juicios de valor, no menciono quiénes fueron los que fundaron esas autodefensas, pero es muy conocido. Pero nacen principalmente en Antioquia y en los departamentos de Sucre, Córdoba, vecinos a Antioquia. Hasta ahí básicamente he mencionado cómo nacen. Olvidé decir que el M-19 se conforma como guerrilla, derivándose de la NAPO, porque a Rojas Pinilla se presentó de candidato y Gerard Restrepo le robó las elecciones que ganó. Subió a la presidencia Misael Pastrana, y ahí, o sea, el padre de Andrés Pastrana, y ahí nace ya el M-19 como guerrilla principalmente urbana, en un caso excepcional. Posteriormente tuvo connotaciones rurales, pero básicamente como guerrilla urbana. ¿De dónde se nutren estos grupos? A ver, los campesinos en general en nuestro país tienen unas condiciones dificilísimas de vida. Piense, por ejemplo, voy a mencionar dos casos. Un campesino de climas, de fincas, de regiones donde el clima es caliente, y él tiene que madrugar de tipo 4 o 5 de la mañana, empezar a jornalear por un sueldo que es muy inferior, un salario diario, digámoslo así, un jornal muy inferior al de las ciudades. Para ponerlo en términos prácticos, si por ejemplo si en la ciudad un jornal diario se paga 40-45 mil pesos, en el campo es casi un poquitico más de la mitad, por ahí unos 25 mil pesos. Entonces, eso ocasiona unas desigualdades muy grandes. Las condiciones de trabajo son extremas.
8 horas o más echando asadón, echando machete, cargando objetos pesadísimos, en fin. Y en las tierras frías, pues otro tipo de cosas también supremamente complicadas. Pero fíjense que que todos estos grupos se nutren principalmente en los campos de los climas calientes. Es raro encontrar que se nutran en los climas fríos. Por eso son las condiciones de trabajo, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando una tropa de estas pasa, llámese como se llame, guerrilla, autodefensas, otras, primero, les ofrecen un sueldo, o sea, ya van a tener una entrada fija, les ofrecen un uniforme, les dan un uniforme, les dan un arma y eso los hace sentir poderosos. Ah, y además no van a trabajar. Ya se la van a ganar de alguna forma suave, sin trabajar. Entonces el arma y el uniforme los hace sentir poderosos, unos Rambos criollos. Además les ponen pruebas para demostrar su valentía. Entonces, eso es lo que hace que se incorporen los jóvenes campesinos a todos esos movimientos. Ahora, algunos de ellos podrán tener ideologías, podrán tener ciertos convencimientos políticos, otros no, simplemente están ahí en esos grupos por las razones que les decía. De tal manera que, que ese tipo de violencia que es relativamente nueva es una consecuencia de una violencia de un pasado no tan lejano. Eso para no referirme a las violencias que hubo antes de 1948, porque nosotros en Colombia hemos tenido violencia toda nuestra historia. La situación es supremamente complicada porque mientras haya incumplimientos, mientras no haya justicia social, hay una desigualdad muy marcada, mientras los gobiernos no se fijen un poco en mejorar las condiciones de los campos, pues ahí vamos a tener ese problema. A todo eso se le suma que para muchos la guerra es un negocio, y un negocio muy lucrativo. Por ejemplo, la venta de armas. Por ejemplo, el narcotráfico que puede surgir a partir de las necesidades de todos esos grupos de financiarse. Por ejemplo, en algunos casos, el poder pensionarse con menos tiempo y el recibir algunos reconocimientos económicos. Entonces, todo eso va sumando. De tal manera que mi charlita iba por el lado iba por este lado. No es que un día un malo dijo, yo voy a formar las guerrillas, yo voy a formar las autodefensas. No, eso tiene un origen. Las autodefensas nacen como una reacción contra las guerrillas. En otros casos nacieron como una defensa que financiaron los hacendados y ganaderos de las regiones ya mencionadas. Sé que que me estoy excediendo unos 4 o 5 minutos de lo que tenía presupuestado hablar. Pero es que hay que decirlo. Casi nadie lo dice. Y aquí cómodamente, aquí en las ciudades, desconocemos todas esas situaciones y hablamos basura. Por ejemplo, una forma de hablar basura. Es que colectan la gente a las malas en algún caso puede ser cierto. O ha sido cierto, pero la mayoría de la gente se va voluntariamente, así sean menores de edad o mayores de edad, se van voluntariamente buscando lo que yo ya les dije. Entonces, ya, claro, en las ciudades que se desconoce todo esto se pide venganza. Una venganza
ajena, porque ellos no han padecido eso, bajo el nombre de justicia. Y eso no quiero hablar de otros componentes que tiene esa violencia, porque también ha tenido componentes que no son exactamente políticos ni económicos. Pero como dije que no iba a hacer juicios de valor, no los menciono. Voy a cortar aquí 15 minutos y medio porque es que ya me estoy excediendo el tiempo.